No solo perdemos nuestros hogares, sino que también vemos a los mongoles profanarlos. Estoy harto de hogares saqueados y reducidos a cenizas. Hace días asaltaron una casa cercana. El hombre que vivía allí se niega a abandonar la zona. Sigue suplicando ayuda. Intentaré dar con él. Una oropéndola de nuca negra. Pocas aves conocen la isla como ella. Debería ver a dónde me lleva. Alejaos, mi señor. Los espíritus de vengativos samuráis rondan el bosque. ¿Por qué dices semejantes sandeces? Es cierto. Otrora, este fue un refugio. Ahora, el que entra al bosque no vuelve a ser visto. Es la guerra. Hay desaparecidos. Mas hasta los mongoles temen este lugar. Esperad hasta la noche, mi señor. Es cuando la muerte acecha aquí. Tras esta noche no habréis de inventar cuentos sobre espíritus. Rezo porque así sea. Unos bueyes perdidos. Un campamento. Hay alguien aquí. Ha sido reciente. El asesino estará cerca. Es una escenificación para ahuyentar.
Alguien corrió por aquí. Si seguimos así, el bosque será nuestro el tiempo que queramos. ¿Verdad? Hasta los mongoles lo evitan. Cortar cabezas con esta hoja samurái no es divertido, pero vale la pena si el lugar es todo nuestro. Seminario. Sé que lo oí. Jin. Le miramos a los ojos, con coraje. Solo un cobarde ataca desde las sombras. Perdonadme, tío. ¿Dónde? Ha de ser él. Veamos. ¡Carniceros! ¡Osas! ¡Es cierto! ¡Un espíritu! Qué mal, ¡Es ¿no? cierto! ¡Un espíritu samurái! ¡Buda, protégeme! El bosque es seguro. Le contaré una nueva historia al hombre del sendero. Alguien vivió aquí. Abandonada. Mi señor, sobrevivisteis a la noche. Y tienes una nueva historia que contar. Unos bandidos asesinos hicieron del bosque sagrado su hogar. Mas eso enfureció a los espíritus de los samuráis que lo protegen. El último guerrero del clan Sakai oyó sus alaridos angustiados. Libró al bosque de los asesinos y los espíritus de los samuráis quedaron agradecidos. Una buena historia. Como si los espíritus os hubiesen convocado para salvar el bosque.
Hay mongoles por doquier. En un combate me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa y rematarlo. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué es este lugar? Os confundí con el señor Jinroku, mas sois otro samurái. Bienvenido, mi señor. ¿Otro samurái? ¿No sabéis quién es el señor Jinroku? Es un samurái legendario. Me honraría conocerlo. ¿Cuándo regresará? Pronto. Cenad con nosotros. Puede que hasta comparta sus epopeyas con vos. Retorné de mi peligrosa empresa. Serenaos, estoy ileso. Oh, no esperaba visita. Huelga decir que es un placer recibiros. Gracias. No reparé en que otro samurái sobrevivió. Una batalla cruenta, ¿verdad? Las playas de Komatsu se tiñeron de rojo aquel funesto día. Luchamos en Komoda. Oh, por supuesto. Perdonadme, estoy fatigado de la travesía. Nabe os indicará el baño. Ya conversaremos durante la cena. Seguidme, mi señor. ¿A dónde? ¿Dónde está el baño? ¿Qué puedes contarme del señor Jinroku? Lo sabemos todo. De no haber sido por él, habríamos perdido la isla entera. ¿Iba armado cuando lo conociste? Lo dio todo por Tsushima, a excepción de su caballo. Está en los establos. Mi baño puede esperar. Quiero examinar su caballo. Es doméstico. Jamás entró en combate.
Simples herramientas, nada fuera de lo normal. Conozco esta montura. Pertenecía al señor Higuchi. Jinroku no es un samurái. Le obligaré a confesar. ¿Dónde está Jinroku? Marchó después de que tomarais el baño. Habría razón de apremio. Lo buscaré. Joder, no sé qué tengo que buscar. Tenemos que hablar. ¡Detente, majadero! ¡Para! Antes de que sea tarde.
No quiero daros muerte. ¡Parad! No hice daño a nadie. Os desafío a un duelo. ¿Me retáis? Sí, es el único modo. Si así lo deseáis, acepto. Esperad, no quiero morir. Me rindo. Disculpad. ¿Quién eres en realidad? No soy nadie. Solo intentaba sobrevivir. Te haces pasar por samurái, mancillando su reputación. Y para colmo, te aprovechas de esas mujeres. Lo sé. Por favor, mi señor, dejadme vivir. No volveré allí en la vida. Márchate. Mas como vuelva a verte con esa armadura, pondremos fin a esta lid. No hice daño a nadie. Idiota. He de contarles la verdad. Señor Sakai, bienvenido. Jinroku no era el hombre que pensabais. No era ningún samurái. Ah, os contó la verdad. ¿Conocíais su embuste? Parecía inofensivo y su compañía agradaba. Espero que no le hayáis dado muerte. Sigue vivo, pero ya no volverá. Diré que se embarcó en una misión. Nos las arreglábamos bien sin él y volveremos a hacerlo.
Creía que habían matado al señor Shimura. Tras todo lo que hizo por mí, todo lo que me enseñó. No puedo perder a mi tío. No lo haré. A ver, un poco. Voy a por mi padre. Cuidado, mi señor. Esta senda es peligrosa. ¿Peligrosa para un samurái, mas no para una sacerdotisa? ¿Qué hacéis aquí? Es mi deber atender los santuarios. Cuando la guerra acabe, la gente precisará los arcos Tori para guiarles a fin de hallar los santuarios sintoístas y rezar porque los kami los protejan. No nos vendría mal su protección. Sí, mas los caminos son traicioneros. Al intentar visitar el santuario cercano, casi sucumbo a la muerte. Quizá yo pueda llegar. De niño no dejaba árbol o barranco sin escalar. Si llegáis de una pieza, rezad por nuestra isla. Y quedaos con un Omamori. Si lo lleváis con vos, el amuleto podrá cambiar vuestro sino. Y con suerte el de nuestro hogar. Gracias. Seguid los arcos Tori. Os conducirán a los santuarios repartidos por la isla y a los Omamori que albergan. ¿Habrá sobrevivido el sensei Ishikawa a la invasión? Es que me mato. ¿Y ahora?
Recemos un poco. Una baja. Estamos unidos. ¡En marcha! Vale. ¡Ay!
secretos yacen. Oscuridad en ciernes. En su coraza. ¡Luchar! Sé que lo oí. Sé que está aquí. Ha de ser él. ¡Vamos!
¡Vamos! Que los kami protejan vuestra senda. Mi madre creía que Inari era mi guardiana. El día que nací vio a un zorro persiguiendo luciérnagas fuera de casa. Sabía que los zorros eran los mensajeros terrenales de Inari. Si veis a uno, seguidlo hasta el final. Eso haré. Gracias.